Egunon denoi, Elisak esan duen bezala, nik Donostiko udalaren kasuai buruz hitz egingo dut, eta hasteko esan nahi nuke, ez garela expertoa finantziazioa lortzen, es decir, que no somos expertos en buscar financiación, sino que es el humilde caso del Ayuntamiento de Donosti, cómo estamos haciendo las cosas y qué es lo que hemos visto a lo largo del camino. Quería hablar un poco de dónde venimos. Yo creo que ha salido ya varias veces. Pues muchos municipios, entidades, venimos de las Agendas 21 de la Carta de Aalborg. En nuestro caso la firmamos en 1998 y hemos estado trabajando en planes de acción. En el 2008 firmamos el Pacto de Alcaldes por el Clima y me parece que es una fecha a reseñar porque es cuando conscientemente, por así decirlo, empezamos a trabajar en mitigación. Durante años hemos estado trabajando en mitigación y se ha venido sufriendo inundaciones, etcétera, pero hubo un episodio muy concreto en febrero del 2014 que algunos recordaréis, que fueron olas extremas en la ciudad que causaron unos destrozos impresionantes. Entonces, en todo lo que es el trabajo en sostenibilidad, esto supuso un punto de inflexión. Ese mismo año se firmó el Pacto de Alcaldes por la Adaptación y se vio necesario empezar a trabajar en adaptación. Entonces, como sabéis, el Pacto de Alcaldes por la Adaptación establece una serie de requisitos a cumplir, entre los que el principal es o bien desarrollas un plan de adaptación o modificas tu plan general para que tenga incorporada la variable de adaptación. En aquel momento nos reunimos con urbanismo. El Plan General de Ordenación Urbana había sido aprobado hacía poco y estimamos que era mejor, no sé si mejor, pero sí más fácil y más pragmático el hacer un plan de acción de adaptación. Entonces se hizo un análisis de riesgos y para trabajarlo lo que hicimos es crear una comisión de adaptación. Como ha comentado la compañera de Barcelona, los temas que son muy transversales, son relativamente novedosos y demás, son a veces difíciles de gestionar desde los ayuntamientos porque estamos quizás más acostumbrados a trabajar en compartimentos estancos y hay cierta reticencia a poder trabajar de forma más transversal. Entonces, creamos esta comisión de adaptación con una resolución de alcaldía y están participando los departamentos de Urbanismo, Protección Civil, Servicios Sociales, Aguas, Fomento de San Sebastián, que es una agencia de desarrollo, Plan Estratégico, Presidencia y Medio Ambiente. Las funciones principales de esta comisión han sido la de diseñar este plan de adaptación o estar en el diseño de este plan de adaptación, y otra que tiene que ver con lo que voy a explicar muchísimo, que es el participar en proyectos a presentar a financiación, porque en aquel entonces nos encontramos con invitaciones de distintas entidades que nos decían ¿por qué no os apuntáis con nosotros a este proyecto y demás? Y nos encontrábamos que por el carácter que tienen los proyectos de adaptación ni eran 100% medio ambiente, ni eran 100% protección civil, ni eran 100% bienestar social, con lo cual nadie nos encontrábamos con que sí vamos a ir como departamento a esto, sino que necesitábamos, por así decirlo, algo que nos arropara a todos y nos hiciera capaces de presentar proyectos conjuntos. La primera tarea fue el plan de adaptación, que lo desarrollamos con una subvención del Gobierno vasco. Se hizo un análisis de riesgos y vulnerabilidades, se ha hecho por unidades censales, no por barrios, sino por una unidad más pequeñita. Y como resultados, lo que ha apuntado también Marimar, en Donosti, digamos que los impactos mayores son el incremento del nivel del mar, el incremento de episodios de oleaje extremo, las inundaciones fluviales y pluviales y luego las olas de calor por el impacto que pueden tener a ciudadanía y biodiversidad. Pero después de oír a Murcia, no, casi, es en escala Donosti, no tiene nada que ver ni con Murcia ni con Barcelona, lo que habéis estado comentando, pero para nosotros sí que también es a considerar
porque no es una ciudad que esté preparada para el calor, ni mucho menos. Casi nadie tiene aires acondicionados, es decir, nos tenemos que adaptar, yo creo que de otra forma. El plan de adaptación tiene 31 acciones. Bueno, toda la información está online, así que tampoco me voy a extender mucho, pero tenemos todo tipo de medidas, desde estructurales, tecnológicas. Se le da mucha importancia a las soluciones basadas en la naturaleza, luego medidas preventivas, protocolos de emergencia, etcétera. Medidas institucionales también muy importantes, como diferentes ordenanzas que habría que desarrollar, etcétera, y medidas económicas. Se me ha olvidado comentar que el estudio de análisis y riesgos y vulnerabilidad está teniendo en cuenta el horizonte temporal hasta 2100, pero evidentemente desarrollar o diseñar un plan con ese horizonte temporal es muy, muy difícil. Ya 2050 cuesta, entonces 2100 es casi imposible. Entonces, lo que hicimos en su día es hacer un plan de acción pues bastante acotado en el tiempo, y es hasta el 2023. Entonces, claro, la escala de las acciones es hasta entonces. Entonces, tenemos incluidas 2 medidas que tienen finalidad económica. Una es proporcionar ayudas o subvenciones a propietarios privados o comunidades frente a olas de calor, y otra que sería buscar fuentes de financiación. El plan mismo, digamos que intentamos hacer el ejercicio de poder cuantificar cuánto nos iba a costar desarrollar el mismo o implementar todas las acciones. Pero si estáis acostumbrados a trabajar en este tipo de planes, sabréis que es muy difícil, porque muchas veces hasta que no tienes el proyecto, digamos, diseñado de alguna forma, no puedes cuantificar bien cuánto te va a costar. Entonces, lo que hicimos es utilizar horquillas de presupuestos. Entonces, las acciones van desde acciones que no tienen costo, que son más a incorporar, digamos, en el trabajo habitual de distintos departamentos, hasta acciones que tienen ya un coste importante. Pues, por ejemplo, una de las acciones, regular usos y actividades y criterios de diseño urbano en las zonas expuestas a inundación, no tiene un coste intrínseco en sí, sino que es modificar formas de trabajo. Acciones con coste superior a 150.000 euros, pues desde procedimientos de revisión y mantenimiento de las infraestructuras del municipio expuestas a embates del mar. Luego, el desarrollo de renaturalizar el cauce de los ríos en zonas expuestas, todo el tema de sistemas urbanos de drenaje sostenible, incrementar la superficie verde y permeable de las plazas, etc. Entonces, para ya hablar de lo que es el presupuesto municipal, en esta comisión de adaptación tuvimos la discusión de si cada departamento debería de tener un presupuesto para destinarlo a adaptación, o si debería de haber un presupuesto único que en ese momento podría residir en el Departamento de Medio Ambiente. Y se decidió que era mejor esta segunda opción, más que nada para visibilizar todo lo que se vaya haciendo, poco o mucho, en el tema de adaptación, y que cada vez pues, pueda ir creciendo presupuestariamente y en el número de actividades. Evidentemente, el presupuesto que tenemos es bastante exiguo. Entonces, siempre pues, buscamos financiación externa, ya bien sea a través de subvenciones. Otra forma que yo creo que es muy importante es que y quizás no conseguimos dinero directamente, pero sí conseguimos participar como, digamos, municipio piloto o en colaboraciones distintas, en la cual somos los receptores de ese trabajo que de otra forma tendría para nosotros un coste. Así, voy a dar breves pinceladas de los proyectos en los que hemos estado participando, por si puede dar ideas, bueno, a algún municipio. Pues, por ejemplo, como he comentado, el plan de adaptación fue subvencionado por el Gobierno vasco. Luego, la parte, digamos, más de mitigación, que viene a ser complemento de este plan de adaptación, que es el Donostia Clima 2050, la hicimos contando con una subvención de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
También hemos tenido subvenciones a nivel estatal, pues, por ejemplo, con el PIMA ADAPT hemos utilizado 2 PIMAs ADAPT, una de Navarra, porque tenemos un enclave del término, o sea, propiedad que está en Navarra, pero pertenece al Ayuntamiento de Donosti, y luego en terrenos de Donosti también para hacer actuaciones de reforestación y renaturalización. Muy importante para nosotros también la línea de financiación Berringurumena. Entonces, en la edición que ha presentado Marimar no tenemos ninguna actuación en desarrollo, pero el año pasado terminamos una, que es el catastro energético del municipio, por el cual se ha creado una herramienta GIS que nos permite conocer los escenarios de consumo energético a nivel de edificio, los costes asociados y el impacto en función de tipología, edad, uso y sistemas de calefacción. Es decir, en base a la información que tenemos de esos edificios, podemos de alguna forma modelizar qué consumos pueden tener y calcular así qué impacto. Otro de los proyectos que ha sido clave para nosotros es el proyecto Donostia se adapta. Entonces, en este caso hemos contado con financiación de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Transición Ecológica y nos ha posibilitado desarrollar 4 acciones en adaptación. Entonces, lo novedoso, digamos, de este proyecto para nosotros ha sido que nos ha permitido trabajar multidepartamentalmente, es decir, se llama Donostia se adapta, pero una de las acciones es del Departamento de Mantenimiento y Saneamiento, otra de Protección Civil y las otras 2 sí que son nuestras de Medio Ambiente. Entonces, hemos desarrollado, hemos hecho una estimación de impactos de cambio climático en las playas. Entonces, igual, para enlazar con la pregunta que ha hecho Marta sobre si la información que existe, incluso cuando tienes el análisis de riesgo y vulnerabilidades, pues muchas de las actuaciones concretas necesitan un nivel de estudio mayor. Entonces, por ejemplo, para nosotros las playas del municipio son clave porque son, pues se utilizan mucho para el disfrute de la ciudadanía, pero también digamos que son una de las joyas turísticas. Entonces, necesitábamos un estudio más en profundidad de qué es lo que va a pasar con los distintos escenarios de cambio climático, que no he puesto, sí, ahí se ve más o menos. El futuro no es muy halagüeño, porque digamos que la línea de marea máxima en el 2100 para el peor de los escenarios, pues por ejemplo en la playa de la Concha, que es esta que está más hacia la izquierda, supondría que casi no queda playa con arena seca, lo cual pues es un cambio cualitativo importante. En este mismo proyecto hemos generado una app para informar a la ciudadanía de eventos extremos, datos meteorológicos, etcétera, y hemos colocado detectores de nivel en 2 regatas del municipio y un mareógrafo. También se ha desarrollado el análisis de impacto al cambio climático de servicios e infraestructuras críticas y la interrelación que tienen entre ellos. Y en una de las vaguadas en las que está instalada un polígono industrial se ha hecho una modelización de la red de saneamiento para ver en futuros escenarios de cambio climático si sería capaz de hacer frente a las avenidas. Y entonces, como resultado de ello, se han determinado una serie de modificaciones que se van a desarrollar. También intentamos captar, digamos, financiación europea. Tenemos un proyecto que se ha financiado por la línea POCTEFA, que se llama Urban Essay, que es una herramienta de evaluación de impactos ambientales y socioeconómicos de proyectos urbanos y comparación de opciones de ecodiseño. Vale, otro proyecto que es el Smart Material Resilience, que también tiene financiación europea de un Horizon 2020. Otro Horizon 2020 que es un Horizon Lighthouse, que, como sabéis, son los que más financiación o tienen una financiación más potente que, digamos, que el resto de Horizon. Y se trata del desarrollo de, digamos, filosofía Smart City en una de las áreas más degradadas del municipio. Lo mismo, luego paso
solo a nombrar casi los títulos, porque me han pasado el aviso de que tengo 3 minutos, de en qué proyectos hemos participado, digamos, sin financiación, pero siendo receptores de trabajos que nos han parecido muy interesantes. Por ejemplo, hemos participado en un proyecto en una línea PCETI con Neiker y Tecnalia de soluciones basadas en la naturaleza para regeneración y restauración, en la que nos han hecho, en un caso práctico de urbanización, un estudio de cómo afectan distintas alternativas de diseño a lo que es la biodiversidad, la captación de carbono y el confort térmico. Estamos participando en otro proyecto que tiene que ver con infraestructuras críticas y cambio climático. Esta la paso rápido porque la ha presentado Marimar. Pues la guía de mapeo de potencial de despliegue de soluciones basadas en la naturaleza se pilotó en Donosti, con lo cual pues, tuvimos como resultado toda esta información que si no tendría un coste, de donde digamos tenemos más posibilidad de implantar soluciones basadas en la naturaleza. Estamos participando en un proyecto que se llama Empower y bueno, ya está. Para concluir, creo que es muy importante que sigamos buscando financiación en subvenciones tanto territoriales, autonómicas, europeas. Las colaboraciones sin financiación también son muy interesantes para nosotros, pero es muy importante que poco a poco las administraciones locales vayamos incrementando el presupuesto dedicado a adaptación. Y como ha dicho Estíbaliz, tenemos mucho camino por recorrer, entonces necesitamos mucho presupuesto y mucho personal para concluir.